Muy buenas tardes. El Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey les da la más cordial bienvenida a la primera de 4 charlas pertenecientes al ciclo Coleccionismo Contemporáneo en México. Esta tarde tenemos el honor de contar con la presencia de la asesora de arte contemporáneo, Catalina Zambrano. Catalina es licenciada en Artes con especialidad en Gestión Cultural por la Universidad de Monterrey y cuenta con una maestría en Art Business por el South by Institute of Art de Nueva York. En enero de 2018 fundó Outsider, una firma de consultoría de arte para nuevos coleccionistas y plataforma de promoción digital para el arte contemporáneo y el diseño coleccionable. Desde finales de 2019 representa la Feria de Arte Sonamaco como embajadora VIP en el norte de México. En asociación con el curador Gonzalo Ortega, forma en enero de 2020 Zambrano Ortega Contemporánea y dirigió su rama de colecciones privadas hasta febrero de 2022. La firma continúa ahora bajo el nombre de Zambrano Contemporánea, prosperando bajo el liderazgo de Catalina, trabajando con coleccionistas nuevos y experimentados, así como con arquitectos y diseñadores de interiores. Recientemente fue nombrada consultora y representante de ventas en México por Carpenter's Workshop Gallery, luego de haber realizado una muy exitosa exposición pop-up con la galería en 2022, siendo la primera exposición en Latinoamérica por parte de la galería londinense. Damos la bienvenida a Katy Zambrano. Tantas veces que he estado aquí, es la primera vez que me subo al escenario, muy emocionante. Muchísimas gracias por la invitación al museo, a Tayana y a Indira. Y bueno, iniciamos con esta charla. Trataré de hacerla lo más divertida y rápida posible. Pero bueno, hablemos más que nada de mi profesión, que es Art Advisor. Es algo que a final de cuentas no es nada nuevo, sin embargo sí es ahora un rol muy establecido en el mercado del arte contemporáneo, que tal vez antes se daba de una manera como un poquito más informal, por así decirlo. Pero un Art Advisor prácticamente, a ver cómo funciona el clicker, ahí está. Un Art Advisor funge como guía o como apoyo para un coleccionista, ¿sí? Más que nada es para que puedan tomar decisiones informadas sobre qué es lo que quieren o no quieren incluir en su colección. Se involucra el Art Advisor en todo el proceso de gestión y de diseño de una colección. Son muchos realmente como pasitos o incluso los servicios son muy amplios, pues ahorita los vamos a revisar. Y también tenemos que trabajar con un muy estricto código de ética. Eso es importantísimo en el tema del advisor, ¿sí? Quiero hacer la diferencia, marcar la diferencia más que nada entre un dealer y un advisor, ¿sí? Muchas veces recibo llamadas de gente que me dice, oye, me dicen que tú vendes arte, ¿sabes que tengo esta pieza y la quiero vender? Y entonces, eso sería más que nada el trabajo de un dealer, ¿sí? Si un dealer normalmente es un marchante, por así decirlo, de arte, que vive de transacciones primariamente del segundo mercado, y se dedican a la compra y venta de obras de arte. A veces ellos mismos las compran para luego venderlas, a veces una consignación, pero un advisor nunca tiene inventario, ¿sí? El advisor lo único que hace es trabajar desde el punto de vista del coleccionista, lo acompaña, literalmente es un acompañamiento. Un dealer también, por ejemplo, a diferencia de un galerista, que eso también es importante, es que una galería realmente sí tiene un programa de apoyo y de promoción de ciertos artistas que forman parte de su programa, para impulsar sus carreras, crecer sus currículums, promover su producción, apoyar su producción y todo este tipo de cosas. Un dealer no se tiene que meter en ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, son como tres agentes que trabajamos mucho de la mano, pero somos muy diferentes en nuestras prácticas.
Yo, por ejemplo, sí, para mí un dealer es un muy buen canal para encontrar obras de arte. Cuando ya tengo conocimiento, más bien, tengo que investigar muy bien el mercado de un artista para luego trabajar con dealers y saber si estoy realmente recibiendo un buen deal o no de una obra de arte. No sé si me explico. Pero bueno, entonces, un buen advisor lo que hace es velar siempre por los intereses del cliente. Siempre lo que tratamos de hacer es ayudar a tomar decisiones informadas. Yo no tomo decisiones para el cliente, más bien lo que hago realmente es poner las cartas sobre la mesa. Este artista trabaja de esta forma, más o menos su mercado así, 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 lo representa tal persona, ha estado en tal museo, dentro de su práctica puedo creer que tal vez esta serie es un poquito más representativa de su obra, hacer ese tipo de distinciones como para que luego ya el cliente pueda realmente decidir con qué se va a quedar. También algo súper importante es que tengo que estar escuchando las necesidades del cliente siempre, siempre, siempre. O sea, tengo que ser como muy sensible realmente a lo que busca el cliente y a lo que necesita, desde su estilo, desde su presupuesto, desde cuáles son las intenciones para esa pieza, si la quiere realmente como un heirloom por el resto de sus días y para su familia, si es más bien un tema de inversión y luego hacer como un flip, así se le dice en el mercado. Todo ese tipo de cosas yo no las puedo juzgar y simplemente es tratar de entender cuál es el rumbo que voy a tomar con cada cliente y cada paso, ¿no? Es bien diferente, digo, bien importante que en todo momento un buen advisor tiene que ser honesto y transparente. ¿Sí? No puede haber ahí como pues conflictos de intereses, de realmente, pues sí, de conflictos de intereses realmente de hacia dónde o cómo se debe de abordar un proyecto o una compraventa. ¿Sí? Por ejemplo, yo no puedo representar artistas porque entonces ahí hay un conflicto de interés claro. ¿Sí? Yo realmente lo que tengo que hacer es presentar al cliente, al artista. Sí puedo promover a un artista en el que yo crea realmente que tenga un valor excepcional, ¿sí? Dentro del mercado del arte y de las instituciones, etcétera. Por ejemplo, aquí tenemos uno enfrente, Leonardo Sola. Pero al final de cuentas sí puedo yo decirle a mis clientes: quiero que conozcan a este artista, es excepcional. Otro artista que tenemos por aquí, Marco, perdóname. Y entonces, a final de cuentas, creo que sí es importante, que sí debo de yo poder transmitir ese como gusto o esa emoción que me puede causar un artista, pero no puede haber un interés ahí como secreto de que déjame entonces, como él me da más comisión, entonces porque lo represento, entonces déjame lo vendo y lo vendo y lo vendo y lo vendo, ¿no? No puede existir ese tipo de, pues, de malos entendidos. También es súper importante para un advisor que conozca bien el mercado, con sus mañas y con sus virtudes, porque al final de cuentas sí, el mercado es muy complejo. Y por eso, de hecho, creo que salió a relucir este nuevo rol de Art Advisor, porque la gente cada vez más se complica más el mercado, se hace cada vez más amplio y vasto, y ya uno no sabe realmente por dónde navegar, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros para eso estamos, todo el tiempo investigando, todo el tiempo revisando artistas, todo el tiempo revisando galerías, ferias, etc. Es abrumador, pero realmente cuando uno ya llega a entender, es muy, pero muy divertido. La red de contactos también tiene que ser bastante amplia y especializada, porque muchas veces nosotros no somos los expertos, ¿sí? Los advisors lo que hacemos es tratar de entender, ok, para este cliente y para esta necesidad específica que tiene, ¿con quién me tengo que apoyar? ¿Sí?
No podemos ser los expertos en todos los temas, sí tenemos que conocer mucho, obviamente, de la historia del arte y de la producción, pero no podemos ser los evaluadores únicos de obras de arte en todo México, ni podemos ser tampoco estar autentificando piezas, ¿saben? O sea, tenemos que realmente acudir y trabajar siempre con los mejores. Y bueno, pues obviamente también estamos buscando siempre oportunidades, ¿no? Porque eso es lo que todo el mundo llega a pedirnos. Y bueno, hablando del código de ética, que eso también es bien importante, es que solamente, por ejemplo, podemos cobrar de un solo lado, ¿sí? Normalmente lo que hacemos es cobrarle al cliente, porque transparentemente lo que tenemos que hacer es decirle, yo el mejor deal que te puedo conseguir con este artista o con esta galería es este, te lo paso a ti porque es tuyo y tú más bien me vas a pagar a mí el servicio, ¿sí? O sea, es muy claro que realmente la transacción es el pago de honorarios o de un advisory fee por mi tiempo, por el conocimiento y por mi red de contactos y no necesariamente por la obra de arte en sí. Hace sentido, ¿no? Y bueno, también siempre tiene que haber una total transparencia sobre compensaciones. ¿Cuánto va a costar una obra de arte? Tenemos que tener mucho cuidado con eso, que todos los clientes sepan cuánto va a costar una obra de arte desde antes de yo pedir el invoice a la galería. Desde cuánto va a costar traerla desde Londres, por decirles algo. Cuánto va a costar el tema de impuestos. Cuánto va a costar luego el tema de instalación, porque hay instalaciones que son complejísimas. Por ejemplo, una pieza de James Turrell puede costar hasta $100,000 instalarla. Entonces, son cosas sumamente importantes que siempre nosotros tenemos que estar pensando un poquito más allá antes de que suceda, ¿no? Y también somos como unos terceros ojos, por así decirlo, en todo momento de manejo de la obra. Tenemos que estar encima y encima y encima de todos los proveedores simplemente porque puede haber errores y esos errores pueden costar mucho. Entonces, son como parte del due diligence que tiene que ser un advisor durante todo el proyecto. Y luego, obviamente, pues estamos también para el después, ¿no? O sea, ya se tiene la obra, ya está ahí todo esto, pero ¿qué pasa si un día un niño llegó y le pintó con un crayón? ¿O qué pasa si pasaron los jardineros muy cerquita y son cosas que ya no pasaron, ¿no? Y le tallaron con una maceta al cuadro? ¿O qué pasa si le salieron hongos? Ese tipo de cosas nosotros obviamente nos seguimos haciendo responsables, no nos hacemos responsables, perdón, sino más bien coordinamos todos los servicios de restauración, etcétera, que se puedan necesitar, aseguramientos, todo ese tipo de cosas. Y bueno, también algo súper importante del código de ética es la discreción de la información del cliente. Ahorita se van a dar cuenta, de hecho, que de repente me voy a detener un poco cuando esté hablando de proyectos o lo que sea, porque es sumamente importante que si alguien sigue mis redes sociales, por ejemplo, de la agencia, no subimos proyectos. Nadie tiene por qué enterarse ni por qué vendemos, ni cuánto vendemos, ni por qué, ni dónde, ni cómo. Es sumamente discrecional y creo que es muy importante por muchísimos motivos, privacidad, obviamente, pero también porque si alguien está contratando un advisor, de alguna manera sí tiene un interés un poquito más de allá, de tener una colección sumamente única, curada, etcétera, y entonces no tengo tampoco yo por qué estar compartiendo ese tipo de información con otra gente por promoverme a mí, ¿sí? Y a mi equipo. No creo que sea el sentido. Entonces nuestras redes son meramente educacionales. Si la gente las sigue, van a encontrarse con artistas increíbles, pero no necesariamente son piezas que nosotros vendimos o de nuestros proyectos, ¿no? Mi gente, o sea, el equipo de redes sociales, de hecho, siempre me está regañando,
que por qué no subo las instalaciones y no sé qué. Y no. Es que luego, ¿qué vamos a subir? Y yo no sé, invéntense algo. Pero bueno, en los últimos años sí ha habido como un boom de advisors, ¿sí? Muchos galeristas, de hecho, se quejan mucho en las ferias o lo que sea de lo que ahora es como un término que está coined como Gmail advisors, porque es muy fácil realmente. Si yo soy una persona que esté en una feria, yo conozco a uno que otro galerista, sé que tengo una amiga que quiere comprar, y entonces llego diciendo que soy advisor y luego le quiero bajar una comisión al galerista. Es normal, todos tenemos que empezar en algún lado. El problema es que a final de cuentas sí se tiene que profesionalizar el servicio, ¿no? Entonces, bueno, si en algún momento quisieran llegar a contratar un advisor, son cosas que yo les diría que tal vez busquen dentro de sus referencias y de sus cualidades, sobre todo, ¿no? Hay muchos ejemplos de advisors en México. Por ejemplo, estaría Estela Probas, que es la que lleva la colección de Eugenio López. Está Ana Sokolov, que también es importantísima. Está Patricia Marshall, que trabaja, ella realmente es francesa, pero trabaja mucho en México. Entonces, como les digo, no es nada nuevo. Sin embargo, pienso que sí, cada vez se está formalizando más el término y la profesión. Y bueno, vamos a pasar ahora sí a un poco de los servicios, pero ¿qué hacemos? Es todo lo relacionado a una colección de arte, en 3 ejes prácticamente: en investigación, en coordinación y en preservación. Entonces, todo lo que es investigación es de catalogaciones, porque sí hemos llegado a colecciones que tienen 250 piezas, no saben lo que tienen, nada de eso, entonces tenemos que realmente como que darle una peinada y poner todo en orden, vale mucho la pena realmente. Investigación también para nuevas adquisiciones, para ventas también. Por ejemplo, cuando un cliente quiere vender una pieza, es importante para nosotros saber con qué casa de subastas, por ejemplo, vamos a trabajar, o con qué dealer, o cuál va a ser el mejor canal que más le convenga a nuestro cliente. Siempre trabajando desde la trinchera del cliente, ¿sí? Y buscando su mayor beneficio. Evaluaciones, también para saber, bueno, más o menos qué es lo que tenemos aquí, ¿no? Y qué vamos a hacer con esta pieza, cómo la tenemos que cuidar. Y temas de sucesión. No todos nuestros clientes son para nuevas adquisiciones. Muchas veces recibimos clientes de gente, por ejemplo, que recibió una herencia y necesitan dividirla, venderla, repartirla, o sea, ahí cada quien sus necesidades, ¿no? O gente que quiere planear una sucesión a futuro. En temas de coordinación es más que nada logística. Es transportes, instalaciones, exhibición y enmarcado, diseño y ambiente, iluminación. Nos metemos en todo lo que tenga que ver realmente logística y todo el tiempo tenemos que estar, como ya les había dicho, atrás de cada uno de los proveedores. Toda esa parte realmente la disfrutamos muchísimo. Es muy complicada y a veces muy frustrante, pero todas las instalaciones y todo eso es divertidísimo. Y en temas de preservación es mantenimiento, realmente sí está revisando las piezas, o sea, nosotros tenemos que tener, por ejemplo, un calendario para cada cliente de cómo se le tiene que estar dando seguimiento a sus piezas, de prevención de daños. También se tiene que hacer un plan de, bueno, cómo realmente podemos hacerle para que esta pieza nunca vaya a correr un riesgo, ¿sí? Sea daños de luz, todo ese tipo de cosas, tenemos que encajar, ¿sí? Hay de hecho, por ejemplo, en zonas donde hay muchísimos incendios, incluso hay gestores de colecciones que tienen hasta planos para los bomberos de cómo salvar las obras de arte. O sea, hay todo tipo de cosas realmente que se puede hacer en torno a una colección, ¿no? Cuál se va a sacar primero, por dónde, cuántas personas la tienen que cargar, todo ese tipo de cosas. Aseguramientos también, restauraciones que ya les había platicado, etc.
Ahora, como yo no fue así como que un día amanecí y decidí ser art advisor, ¿no? La vida me fue llevando de una manera muy orgánica y muy padre hasta esto que hago hoy en día. Y prácticamente todo empieza en... Yo estudiaba finanzas en el TEC y un semestre me fui a estudiar, a vivir más bien con mi mamá a Florencia, y allá lo único que podía realmente hacer de intercambio era estar en la Lorenzo de Medici, que es una escuela de arte. Entonces entré a historia del arte, a pintura, no sé qué estoy, ¿no? O sea, puros temas relacionados al arte. Yo siempre desde chica, a final de cuentas, vine a todas las exposiciones que hubo aquí, íbamos a todos el centenario, etcétera. Mi mamá se encargó realmente de tenernos muy informados, pero en mi casa no se vivía un estilo de vida de coleccionismo, ¿sí? Éramos meramente, nos gustaba el arte, pero yo no era la niña que estaba sumamente informada y era más bien la que se sentaba y esperaba a que sus papás terminaran de ver la exposición, ¿no? Pero me voy a Florencia, me topo con los grandes maestros del Renacimiento aquí, y lo que a mí me parecía lo más aburrido del planeta, que era el renacentismo, me fascinó. El genio creativo realmente me causó una fascinación tremenda. Entonces regreso a Monterrey y me cambié de finanzas a artes en moderno. En ese momento yo todavía no sabía qué quería hacer, pero me gustaban muchísimo las clases de historia del arte, de teoría, etc. Y un buen día, Indira Sánchez, que es la directora aquí del Museo de Educación, me dice que está haciendo una expoventa a beneficio. Y yo estaba ayudando a una asociación que se llama Lares. Y me dice, el presidente es no sé quién. Y yo, ¿cómo? O sea, yo ayudo en esa asociación, ¿por qué no estoy enterada? Ah, pues ayúdame a andar. No saben cómo es Indira, ¿no? Entonces así empecé y estuve 5 años al frente de esto que se llamaba 50 Artistas Un Impulso. Hicimos 5 expoventas, chicas, pero muy bien curadas, muy bien montadas. Aquí tengo varios de los artistas que nos apoyaron incondicionalmente muchos años seguidos. Y hicimos también, por ejemplo, esta exposición que se ve aquí es de bicicletas intervenidas por artistas. O sea, tratábamos de alguna manera innovar. Hicimos también una subasta de cajas intervenidas y de obras a consideración. Pero llega un punto que ya no podía yo más con lo que me pedía realmente el mercado, ¿no? O sea, sentía que era muchísimo trabajo y muy poco lo que se recaudaba, porque mi interés en el coleccionismo y en el arte contemporáneo tal vez no era lo que estaba buscando el público, ¿sí? Y entonces, al final de cuentas, no estábamos logrando generar lo que me hubiera gustado con la asociación, ¿no? Y aparte éramos la última expoventa del año, después de estas inmensas expoventas importantísimas que llevan quién sabe cuántos años, la de la Cruz Roja, No Amanecer, Ahora la Misericordia y luego más. Entonces era así como que ya se habían exprimido todas las compras de arte a beneficio, ¿no? Entonces dejo eso a un lado y empiezo otra plataforma que se llamaba Arcanthropy, para la misma asociación, trabajando con arquitectos. Entonces lo que yo hacía era los promovía y ellos a cambio me daban un porcentaje de sus proyectos. Pero lo que llegó, o sea, lo que fue más interesante realmente era el tema de los sponsors. Como tenía yo un grupo de 45 arquitectos, los mejores de Monterrey, pues todos los de la industria de construcción, muchísimo dinero en eso, querían estar ahí formando parte de este grupo cerrado de arquitectos, ¿no? Entonces ahí estuvo interesantísimo, entendí mucho de la arquitectura, cosa que yo antes tal vez no había tenido ese contacto tan directo. Al mismo tiempo estaba construyendo una casa, y todas las semanas me iba a pasear con los arquitectos, a aprender, a entender qué era lo que estaban haciendo, por qué hacen unas cosas sobre otras,
¿Por qué function over form o form over function? Todo este tipo de conceptos así de arquitectura y de diseño. Y bueno, a final de cuentas, al mismo tiempo, Poncho, mi esposo y yo estábamos empezando nuestra propia colección. Entonces, salgo de Cantropy y sabiendo los arquitectos que yo era muy clavada en el arte, que había estudiado, que era muy clavada en el tema de coleccionismo, etcétera, para mí, entonces me empiezan a decir, oye, ¿y por qué no me ayudas con las propuestas de arte? Y yo, va, claro. Entonces empecé a ir a galerías, escogía ya esto, nada más pensando en temas decorativos, ¿no? En todo lo que había aprendido, que me habían enseñado estos arquitectos, cuáles eran como sus visiones para los proyectos, estéticamente llevaba cosas. Pero me pasó después de 3, 4 proyectos que sí me quedaba como un nudo en la panza cada vez que se vendía una de las cosas, porque muchas veces me llevaban cosas aparte que yo no había escogido. Y que de alguna manera yo decía, híjole, no deberían estar comprando esto porque o tal vez está muy caro, o tal vez siento que no valga la pena por esto, o porque la técnica tal vez no va a ser tan duradera, pero como yo iba de parte de los arquitectos, calladita más bonita, ¿no? Y no dormía. Entonces, ahí fue cuando hablé primero con Bernardo Pozos de Más de que fue y le dije, ¿sabes qué? Yo si lo voy a hacer, lo voy a hacer. Entonces necesito tener voz en el proyecto, que los arquitectos, más bien que los clientes con los que me estás llevando, que sepan por qué les voy a dar mi opinión y cuáles son realmente como mis cartas y por qué sí tengo como estas cualidades, por así decirlo, que tengo como cierta, no autoridad, pero no sé si me explico, o sea, el conocimiento como para poder dar mi opinión. Y así fue como empezó. Entonces, de boca en boca, va siguiendo. Cada vez, obviamente, me topo con proyectos un poquito más ambiciosos, serios, etcétera. Y entonces, no te queda otra más que seguirte preparando. Aparte, yo siempre he sido un poquito así como de, si no sé, tengo que aprender, ¿verdad? O sea, no me voy a quedar así como que, pues espero que sí sea, y espero no negarla, y espero, no puede ser así. Entonces, poco a poco fuimos profesionalizando la práctica. Al principio empecé yo completamente sola, hasta que fueron cayendo nuevos clientes, ya no por parte de los arquitectos, sino clientes solos, y fuimos creciendo. Y ahorita tenemos un equipo de 3 personas que realmente somos esenciales las 3 en el funcionamiento de la operación. Y no, o sea, no puede ser realmente tema de una sola persona, ¿sí? Si no se rescatan detalles y no se nos pueden escapar detalles. Entonces, bueno, le hemos pasado muy bien. Como les decía al principio, hice una maestría luego en Sotheby's porque sentí realmente la necesidad de prepararme un poco más. Hemos tomado todo el equipo cursos también en centro, etcétera, del embalaje, de esto y del otro. O sea, tenemos que de alguna manera saber muy bien cómo poder supervisar, ¿sí? Y también es importantísimo, he aprendido mucho en la vida y en la cancha con mis propios errores, con mi propia colección. Gracias a Dios casi todos han sido con mi propia colección. Pero todo eso nada más se aprende en la práctica. Entonces, bueno, ha sido muy apremiante. En temas de retos y satisfacciones, es difícil, me pidió Elvira que tocara este tema. Pero lo más difícil es por lo que nos contratan. Nos enfrentamos a un mercado sumamente rápido, complejo y saturado, ¿sí? Entonces, tenemos que estar como a mí todo el tiempo, no descansamos. En las noches, en las mañanas, en los fines de semana, etcétera. El mercado del arte nos está pisando los talones todo el santo tiempo. Como les digo, gracias a Dios, es muy apasionante y lo disfrutamos muchísimo.
porque si no sería completamente estresante. Y creo que justo por eso tenemos clientes, ¿no? Ahí también otro reto es la resistencia a reconocer el trabajo de un advisor. Lograr al principio que la gente pague el servicio y no así como, ¿cómo? Pues que te pague la galería, ¿no? Sí, se pudiera también, claro, pero también luego me empecé a topar, y así empecé en un inicio, incluso hasta con pena de que no, digo yo, luego no me acuerdo con el galerista y no sé qué, hasta que luego empecé a salir. Aquí todos los galeristas pues, son mis amigos, se puede lograr eso muy fácilmente, pero cuando empiezas a salir a otras ciudades, pues al revés, te dicen, oye, ok, pero los advisors cobran por fuera. Entonces fue así como, en serio. Y así poco a poco tuve que empezar a entender, después de haber sido voluntaria 10 años, cómo cobrar. Pero gracias a Dios, por un lado fue un reto, pero por otro lado ha sido una gran satisfacción. Que la gente cuando le hablas así muy de frente y le dices, oye, yo realmente lo que te estoy dando es un servicio y te lo voy a dar con completamente, o sea, completa transparencia y dándote mi opinión, etcétera, y pasándote todo el descuento. Y para que tú sepas que al final de cuentas, a mí no me importa si compras este o este, ¿sí? No hay nada oculto, entonces te dicen, hacer todo el sentido del mundo. Si te topas de repente con gente que no piensa así, no pasa nada, no somos el perfil para todos, ¿sí? Hay gente que sí va a ser cliente y hay gente que no. No hay problema alguno. Otro reto también son las altas expectativas de retorno financiero que tienen muchas veces pues, un coleccionista que tenga realmente esa mentalidad. Y podemos tratar realmente, o sea, sí tenemos como índices, intuiciones, etcétera, y tanto conocimiento del mercado, y sí tenemos que estar revisando subastas y esto y el otro, y no sé qué, como para realmente poder seguir ese tipo de tendencias. Pero así como el mercado de las acciones, el mercado del arte sube y baja, y sube y baja. Entonces, es un poco difícil también, como que saber, la gente piensa que el arte nada más sube, y luego se vuelve artista y sube, no necesariamente, ¿sí? Entonces, es algo también con lo que tenemos que lidiar y tratar de mitigar tanto riesgo. Las complejas logísticas de entrega y de manejo son también un reto de todos los días, porque no podemos pensar que el experto es el instalador. Sí son los expertos obviamente, pero como todos cometen errores. Entonces tenemos que estar encima de todo. Y también es muy importante, y creo que muy característico de nosotros, es que siempre cuando realmente hay algún tipo de negligencia, el tema de supervisión, etcétera, siempre respondemos. Y bueno, también obviamente, como les decía, a mí esto me apasiona, entonces balancear mi tiempo siempre ha sido un reto. De repente, igual y hasta un domingo puedo estar cuando debería estar con mi familia o lo que sea, también me cuesta un poco dejar el trabajo a un lado porque no lo veo muchas veces como trabajo. Pero bueno, en temas de satisfacciones, yo creo que el día de la entrega siempre es como el premio mayor, lo que siempre estamos como buscando alcanzar. Es increíble las caras de satisfacción y de felicidad de los clientes cuando al fin ven su pieza, casi todo lo vendo por foto o por video, etc. Entonces cuando les llega y ya lo habían visto en render, pero siempre es como, es increíble. Entonces esa es la mayor satisfacción. Y también nos damos mucho cuenta y nos da mucha risa a veces que no, o sea una venta de $3,000 o $1,000 contra una de 100,000, se los prometo que nos da la misma emoción. Y estamos de buenas todo el santo día y estamos felices en el momento que la recibimos. Y les estoy diciendo, pero esa obviamente no es la comisión, ¿verdad? O sea, estamos hablando de que una pieza de
y como quieran, ¿saben? Entonces, bueno, realmente yo creo que sí disfrutamos muchísimo lo que hacemos, los tres del equipo. Y otra cosa que nos encanta y nos satisface demasiado es encontrar falsos en el mercado que le ofrecen a los clientes. Esa investigación, y luego cuando dices, ¡ah! Es así como no sabe lo divertido. Obviamente todo eso se maneja con completa discreción, no podemos estar como que diciéndole al vendedor que esto es un falso compromiso, pero sí tenemos que hacer ese tipo de due diligence, se dice, o sea, de revisar todo muy a fondo, porque al final de cuentas pues es nuestra responsabilidad, ¿no? Entonces, eso siempre es así como muy divertido, y ahí se dan cuenta también que muchas veces es más importante el no que le damos a un cliente que el sí. Entonces, lo importante ahí es el servicio. O sea, no necesariamente vivimos de ventas, ¿sí? Nuestra opinión y toda la investigación, etcétera, también es parte del servicio y se cobra sin importar si es una pieza de $1 millón o de 100. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas son así como chismecillos internos que nos mantienen muy intrigadas. Y bueno, otra cosa que nos encanta obviamente es pues compartir experiencias, visitas, estudios, viajes, comidas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y se los digo en verdad, no hay mejor manera de disfrutar el arte que ir a un estudio de un artista y tomarse un café o una cerveza. Se los recomiendo, por favor, traten de hacerlo lo más que puedan, todas las semanas se pueden. Es en verdad, o sea, energizante, sales inspirada, etcétera, y es la mejor manera de conocer la obra de un artista. Y bueno, otra satisfacción obviamente pues es la apertura que he recibido del mercado, porque al final de cuentas, pues poco a poco tu mismo trabajo va hablando de ti, ¿no? Entonces cuando empiezas a ver que más galerías te abren las puertas con tantas ganas y cariño, y no nada más aquí, sino también en la Ciudad de México, y luego en Nueva York, y luego en Londres, y no sé qué, significa, es un mundo muy pequeño, ¿sí? O sea, vasto, pero al mismo tiempo es muy pequeño y todos se conocen, entonces eso ha sido como muy apremiante. Saber que estamos haciendo las cosas bien, y que no estamos metiéndonos en problemas y líos, ha sido increíble. Y bueno, hablemos un poquito sobre el coleccionismo en Monterrey. El coleccionismo en Monterrey, por mucho tiempo realmente Monterrey fue cuna de grandes colecciones. Estamos hablando de los 70s, 80s, cuando realmente ir, por ejemplo, o sea, el coleccionismo era un fenómeno social. La gente iba a Nueva York a comprar las subastas, todo este tipo de cosas. Había dealers importantes también aquí en Monterrey que estaba pues moviendo obras de arte de los grandes maestros de la modernidad. Y lo que me encanta es que en el coleccionismo cada loco con su tema. Estaba, por ejemplo, Lorenzo Zambrano, que estaba coleccionando autorretratos, y luego por otro lado, pues Mauricio Fernández con sus fósiles y sus piedras y todo, él sí colecciona todo. Y luego tienes, no quiero decir nombres, pero la que es muy clavada en el arte contemporáneo de la segunda mitad del siglo pasado, internacional, todo este tipo de colecciones que se estaban haciendo con una seriedad y realmente, volvemos a lo mismo que había mencionado en un inicio. El coleccionismo es un estilo de vida, es realmente un chip que trae la persona en la cabeza, y que no lo puede dejar ir. Y es como esta necesidad realmente de estar conociendo, adquiriendo, acumulando, etc. Es así como no sé, yo creo que todas las personas de alguna manera somos coleccionistas de algo. Coleccionistas de recuerdos, coleccionistas de experiencias culinarias, coleccionistas de viajes,
coleccionistas de amigos, tal vez, de conversaciones, pero vemos unos cuantos que lo que nos puede sonar. Entonces, creo que luego poco a poco, de alguna manera, el coleccionismo en México, perdón, en Monterrey, tal vez fue perdiendo como ese momentum que traía, pero, por ejemplo, de hijos de estos grandes coleccionistas, hay importantes gestores culturales que ahorita, como crecieron realmente con eso, han hecho increíbles cambios en la ciudad, etcétera, y han promovido. Entonces es un gusto adquirido, pero también muy importante para la ciudad tener coleccionismo. En ese momento estaba, por ejemplo, pues empieza el Museo Marco, estaba el Museo de Monterrey, luego, bueno, estábamos hablando de ese como momento, ¿no? Se apaga un poquito. En los 90 también la escena artística era muy importante, también de la música, por ejemplo. O sea, había grandes artistas contemporáneos que estaban produciendo cosas increíbles, muy avanzadas, no necesariamente modernas, que era lo que se compraba más aquí. Y luego en los 2000 como que pues era algo nuevo, ¿no? Pero ya no había como estos, bueno, con sus excepciones obviamente, pero ya no era como este fervor de casi que de eso es lo que comparto con mis amigos, ¿no? Y luego en el 2015 más o menos, estoy generalizando mucho, ¿sí? Simplemente por pasarle por encima este tema. Pero en el 2015 empiezan a salir nuevas galerías, como Colector, por ejemplo, SF Projects estaba desde antes, Peana, La Cresta, también todo este tipo de espacios alternativos. Empieza Fama también. Entonces íbamos otra vez así como, o sea, increíble, subiendo. Y de repente pandemia. Entonces otra vez nos pegó, pero fuerte. Entonces les digo, en verdad es importantísimo que como gente que le gusta realmente el arte o como coleccionistas